Y entonces, bueno, yo ya la puse a grabar y pues no voy a volver a repetir lo que ya habíamos hablado antes de empezar la grabación, pero vamos a empezar en este punto. ¿Qué cosas, qué habilidades o qué costumbres deberían ustedes desarrollar? ¿Qué conceptos deberían ustedes, los invito a que consideren desarrollar como hábito? ¿Cómo se forma un hábito? Haciendo las cosas de una manera intencionada primero, hasta que ya uno las hace de una manera sin pensar. Como les digo, los hábitos pueden ser de muy diversas naturalezas. Estos creo que son hábitos de naturaleza positiva. El primer hábito es el que llamamos el de la proactividad. ¿Ustedes qué entienden por esa palabra? Para ustedes, ¿qué significa ser proactivo? La proactividad la pudiéramos resumir como desarrollar lo que queremos ser, cuando digo desarrollar una visión personal es mirar hacia el futuro cómo quieres ser y trabajar y elegir ser responsable por esa meta. No que la meta te la ponga otro, no que las cosas sucedan porque otro te las puso en el camino. Es decir, es como dice aquí la última frase. Si tú tienes claro cuál es el futuro que quieres tener, y eso sería lo primero, hazlo, créalo, prodúcelo. La naturaleza básica del ser humano es la de actuar, no la de que otros actúen sobre él. Pero hay gente que no es proactiva, sino que es reactiva. Y entonces el que es reactivo suele decir que está manipulado por los demás, que las condiciones externas, que no es su culpa, que yo no puedo hacer lo que es, que así soy yo, no hay tiempo suficiente, es víctima de las condiciones externas. Una persona que es proactiva se enfoca de la manera contraria. Obviamente la persona proactiva no niega que hay circunstancias externas que pueden afectar sus decisiones, pero las acepta y ejercita su libertad para escoger cómo responder a cualquier cosa que afecte su visión personal. Entonces, eso es lo primero. Si quieres ser algo, planifícalo y ponte a hacer las cosas para lograrlo. Asume la responsabilidad de tu vida. No dejes que sea otro el que diga lo que tú tienes que ser. Defínelo tú mismo y con base en lo que tú, en tus valores, obviamente, en tus creencias, en tus principios, en las cosas, en lo que tú aceptas como válido. Y ejerce tu libertad para reaccionar siempre positivamente a las cosas que te sucedan. Hay personas que solo reaccionan en forma negativa, en forma reactiva, solo reaccionan, no actúan antes de para producir el resultado que quieren, sino esperan a que las cosas pasen. Eso es como el que dice, bueno, si pierdo la materia, después miraremos a ver qué hago. Y yo no voy a perder la materia. Y desde el principio dice, bueno, para no perder la materia hay que hacer esto, esto, esto y esto, y entonces no dejan que las cosas pasen sin hacer aquello que están claros que deben hacer para lograr ese objetivo. Ese es el primer hábito, ser proactivo. El segundo hábito es el que llamamos el liderazgo personal. Dice, siempre que va a hacer algo, visiónelo, visualícelo. Un arquitecto, cuando va a hacer un edificio, lo primero que hace no son los huecos para los cimientos, lo primero que hace es un dibujo del edificio, un plano, una maqueta, ahora es un modelo render en 3D. Se lo imagina cómo va a ser el edificio, lo manipula, lo moldea, lo esquematiza antes de hacer cálculos y antes de traer un ingeniero civil y antes de comprar el lote, antes de hacer cualquier cosa técnica. Entonces, primero lo primero, como dicen, es decir, primero visualiza mentalmente tus metas y luego físicamente. Si tú dices, bueno, lo que yo soy en esta vida, lo que yo quiero ser en esta vida es tal o cual cosa, quiero ser así o así, de tal o cual manera, entonces
se focaliza, se centra. Si usted no está involucrado con lo que quiere ser, pues no tiene compromiso y por lo tanto no tiene esa motivación que debería tener para comenzar con entender claramente cuál es ese destino al que quiere llegar y a partir de ahí hacer que cada cosa suceda primero creando esa cosa mentalmente, imaginándola y luego actuando para que esa imagen mental se vuelva una realidad. Eso exige esfuerzo, obviamente, porque las cosas no solamente con imaginarlas y con pensarlas se van a producir. Pero si no las imaginas, si no reflexionas un poco sobre tus objetivos, pues es difícil que logres objetivos que no has pensado o que no has estudiado como tus verdaderos objetivos. Es orientarse. Ejercer ese liderazgo personal significa que cada uno de ustedes sea el que conduce sus propias decisiones, no los amigos, no los demás, no las circunstancias. Hay personas que deciden cosas que no querían haber decidido, pero que la decidieron forzados porque estaban en un contexto social donde le dijeron que era un tonto si no hacía, ay, no, pues usted es el más tonto de todos, que no es capaz de hacer esto, sabiendo, pues, si la persona cree que lo que le están proponiendo hacer no es productivo para ella, pues no debería hacerlo, pero a veces se dejan llevar de esas presiones. En tercer lugar, viene el hábito de las prioridades y este tal vez es mucho más práctico, mucho más práctico que los dos anteriores porque se trata de la administración personal. Se trata de cómo manejar tu tiempo, no de cómo tu tiempo te maneje a ti. Resulta que si uno tiene razonablemente desarrollada su capacidad de decisión, también va a tener razonablemente desarrollada su voluntad de hacer las cosas. La voluntad es esa energía que me permite elegir a mí qué hago y cuándo lo hago, no que los demás elijan por mí. La voluntad es esa característica del ser humano que le permite actuar en lugar de ser manejado por los demás, que le permite disciplinarse a sí mismo, no por las reglas de otro. Y resulta que, perdón, vamos a cambiar de presentación porque, permítanme paso a la otra. Para hablar de esto. Entonces, con esa voluntad que les estaba mostrando ahora, entonces resulta que tenemos que aprender a racionalizar, o sea, a aplicar de manera inteligente las cosas que me tocan hacer, las cosas que están, o las cosas que la vida las actividades que la vida me pone al frente, versus qué tan importantes o qué tan útiles son para los objetivos que yo tengo. Muchas veces en nuestro diario vivir aparecen cosas importantes, otras que no son tan importantes, pero que son chéveres, o a veces no son importantes ni chéveres. Y hay cosas que hay que hacer porque se volvieron urgentes, toca para allá, esto es para allá. Y hay otras cosas que sé que tengo que hacer que no son para allá, pero que sé que las tengo que hacer. Esas 4 cosas están en el menú del día y resulta que a veces uno elige equivocadamente y se pone a hacer primero cosas que no tienen ninguna importancia. Recuerden, esto de ser importante o no importante es con respecto a lo que tú quieres ser en el futuro. No al día de hoy, porque el día de hoy es uno de muchos. Pero si tú entraste a la universidad para ser independiente o porque quieres aprender ciencias de la computación y quieres ser el más berraco de todos los ingenieros de sistema, lo que sea que tú quieras ser, si tú tienes una misión ya declarada, y es el primer hábito, que tenemos la proactividad, ¿cierto? El segundo hábito, el del liderazgo personal. Si ya tú tienes eso claro, si no lo tienes, clarifícalo. Si lo tienes claro, entonces todo lo que hagas en los días de clase o en los días de vacaciones, todo eso lo tienes que ir racionalizando frente a esa misión
Y no me refiero como misión personal solamente el título profesional que le vas a sacar a la universidad, sino cualquier otra cosa que quieras ser en la vida. Porque, por ejemplo, en el diario vivir te puedes tropezar contra oportunidades de involucrarte o de hacer cosas que pueden tener un efecto grave sobre tu situación como ciudadano posteriormente. Tú decides si sí o si no. Normalmente las debes racionalizar en función de lo que tú quieras ser en el futuro. Decía el poeta Goethe que nunca debe estar lo más importante a merced de lo que es menos importante. Y es una máxima, una frase muy razonable. Si tú tienes 3 cosas o 2 cosas en la balanza para hacer, 2 actividades, y esta es muy importante para tus fines personales, pues lo lógico es que atiendas más a esta que a la otra que no representa mayor importancia. Así sea más dulce, así sea más agradable, así sea más divertida. Ahora, ¿en qué momento tomar esa decisión? Ahí es donde viene lo crítico, porque a veces si uno la toma cuando no es, entonces desprecia una actividad que debió haber hecho y que después le cuesta grandes sacrificios. Estar muy ocupado no significa necesariamente que se es efectivo. Una persona puede estar ocupada todo el día y estar yéndole muy mal en las materias. Un ejecutivo puede estar trabajando 12 horas diarias y su empresa puede ir de fracaso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo lo está haciendo mal o porque no está atendiendo las cosas en el orden correcto. Entonces, si no aprendes a manejar tu día, el día te va a manejar a ti. Y como dicen las señoras, hablar no cocina la comida. Hay que cocinarla, hay que trabajarla. O sea, con hablar no se resuelven las cosas. ¿Qué actividades se le presentan a un individuo en la vida diaria? Actividades que son urgentes. Esas actúan sobre uno porque toca hacerlas ya. No las puedo controlar porque si yo tengo que entregar eso esta tarde, pues tengo que terminarlo como sea hoy porque la fecha de entrega es esta tarde. Como son urgentes, disparan alarmas y se lo ponen, le meten estrés al individuo. La tarea es para esta tarde, hasta las 2 de la tarde hay plazo. Entonces, hasta el jueves a la medianoche, entonces a las 12:05 voy a subir la tarea en Sabio y no la pude subir porque ya era hasta las 12, entonces, entonces hay que pedirle cano al profesor. Las actividades urgentes reclaman siempre la atención del usuario. Hay otras actividades que son importantes, no necesariamente urgentes, que son aquellas que son verdaderamente valiosas para tus intereses, para tus objetivos. Cuestan a veces más esfuerzo, como por ejemplo, si yo sé que va a haber un examen dentro de 4 semanas, lo empiezo a estudiar desde ahora. Eso implica que todos los días yo le dedique un tiempo, pero esa vaina es aburridora a veces. O esa vaina se cruza con actividades que no son importantes, pero que me gustan mucho. Como por ejemplo jugar en el computador, como por ejemplo ver los partidos de la Champions, qué sé yo. A veces se cruzan esas cosas y yo debería gastarme estas 2 horas de esta tarde preparando el examen que tengo pasado mañana, pero voy a ver el partido y yo después resuelvo lo otro. Las 2 cosas son importantes para ti, pero la de prepararte para una evaluación en relación con el futuro que tú quieres, que tú estás persiguiendo al ser estudiante, esa es la que es verdaderamente importante. La otra es importante para ti por el tema del divertimiento, por el tema o por el tema de la cultura, por lo que sea, pero no tiene impacto directo sobre esa meta futura que tú tienes y por lo tanto no es importante en relación con la meta. A veces las actividades importantes las atendemos con la procrastinación, que es una palabra que se deriva de un verbo inglés que significa dejar para mañana, en pocas palabras, dejar para mañana lo que podrías haber hecho hoy. No procrastinar, no dejes para mañana lo que se puede hacer ahora. ¿Tienes 2 horas libres esta tarde y no tienes nada que hacer? Pues entonces yo me pongo a ver una película en Netflix. ¿Realmente no tienes nada que hacer? Si es así, pues no hay problema. Pero si sí tienes cosas que hacer, si sí puedes adelantar algo o avanzar en algo que si no lo avanzas después se te va a volver urgente, deberías aprovechar el tiempo y dedicar, esquematizar muy bien tu agenda para saber cuáles son los espacios de verdadero descanso
porque no es cualquier espacio en el que no tenga clase, y cuáles son tus espacios de producción en función de esos objetivos que tienes hacia el futuro. Entonces, se te puede ir el día en cosas que son urgentes y muy importantes, son esos problemas que hay que resolver ya, las cosas que se volvieron, que es los plazos que se cumplieron y hay que entregar, las cosas críticas. Por ejemplo, si estás en la casa tú solo, o por ejemplo en el caso cualquier hogar, estamos y se reventó un tubo y se está botando el agua, eso es urgente y eso es importante y hay que suspender todo, así sean cosas muy, para ir a taponar ese tubo para que no se pierda el agua, para que no se inunde la casa. Pero si eso sucedió porque yo sabía que la pluma estaba, que el tubo se iba a partir y no lo atendía a tiempo, entonces ahora me tengo que chupar el chicharrón de arreglarlo por una cosa que hubiera podido atender anteriormente. Hay cosas que no son urgentes, pero que nos parecen importantes, o que son importantes para el futuro que tú estás construyendo. Entonces, esas cosas son las que tienen que ver con la planeación de las actividades, con la organización de tu agenda, para poder paso a paso ir haciendo las cosas para que esas cosas que son importantes en la medida máxima posible no se vuelvan urgentes, porque cuando una cosa importante no se resolvió, no se atendió y se te volvió urgente, pues la tienes que hacer a la carrera. Y ya sabemos que las cosas que se hacen a la carrera o lo que se hacen con mucha velocidad son más susceptibles de quedar con errores que cuando se atienden concienzudamente. A veces enfrentas cosas que son urgentes pero que no tienen ninguna importancia, como lo que yo mencionaba del partido de la Champions. El partido es ahorita a las 2 de la tarde, pero el trabajo de procesamiento numérico es para mañana a las 8 de la mañana y llevo la mitad. Pero es que el partido solamente es hoy y si no, pues yo no lo quiero ver en diferido, yo lo quiero ver de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejo esta vaina que es importante, que ya se me está volviendo urgente porque es para mañana o para el lunes, digámoslo así, y dejo en las 2 horas que dure el partido, no hago nada de eso, veo el partido de 2 horas, le hago barra a mi equipo, bueno, si se trata de eso, terminaron las 2 horas, me divertí, pero no hice nada en pro de mi futuro. O sea, eso es parte de la vida y eso no quiero decir que eso no se tenga que tener en cuenta, no, ni más faltaba. Pero en los momentos, si eso se superpone con cosas de verdadera importancia, pues la elección correcta, no la más agradable, la correcta, sería hacer primero lo que es importante sobre lo que es urgente, pero no es de ninguna importancia. Recuerden que cuando hablo de importante o no importante es en relación con el objetivo que tienes planteado en tu rol de vida. Y hay cosas que no son ni urgentes ni importantes. O sea, por ejemplo, yo no digamos que hay un partido, porque es que el partido me condiciona a que si yo no lo veo en el momento que es, porque solo lo tramiten solo en ese momento, pues entonces ya no lo veo. O sea, me toca verlo en diferido y ya cuando lo veo en diferido ya sé cómo resultó. Y entonces ya, no, es urgente porque me toca ver, es ahorita de 2 a 4 de la tarde. Pero es cuando no es esa situación, sino que digo yo, no, yo mejor voy a echar una siesta o yo mejor voy a poner a jugar Minecraft 2 horitas ahí. Oye, pero ¿y el trabajo? Es que tengo que relajarme. Estoy yo mismo echándome la mentira de que voy a hacer primero una cosa que no tiene ninguna importancia para mi futuro. Es importante para mi vida, obviamente. No estoy diciendo que no estoy menospreciando ninguna actividad porque cada uno, porque la vida no es solo estudiar, la vida no es solo el futuro de ser ingeniero. Pero en situaciones normales uno tiene que racionalizar cómo se gasta el tiempo. Las 2 horas de juego las puedes hacer. Pero es que entonces a esa hora no están los demás. Sí, es posible. Pero eso no tiene ninguna importancia trascendental realmente para tu formación o para tu plan de vida. Y no podríamos gastarnos toda la clase buscando ejemplos. Lo cierto es que si a ti muchas cosas muchas cosas que son importantes se te vuelven urgentes y las tienes que atender con poco tiempo, es porque posiblemente estás gastando demasiado tiempo en cosas que no son importantes y sean urgentes o no. La forma de curar este problema es dedicarle más tiempo a las cosas que son importantes que todavía no son urgentes. Entonces, significa planear el tiempo. Significa que
tu tiempo disponible no lo ejecutes en cosas al azar como se te vayan ocurriendo. Implica que reflexiones al principio de la semana. Bueno, esta semana que empieza, voy a tener las siguientes actividades. Implica que te acostumbres a usar una agenda. Hoy en día los computadores te lo permiten fácilmente, el teléfono también. Saber cómo te vas a gastar el día, no como vaya saliendo. Tienes clase de 10 a 12, seminario de ingeniería de sistemas, de 12 a 1 o a almorzar. Otros dirán, no, yo almuerzo de 12 a 1 y luego de 1 a 5 hago una siesta y como hoy es viernes no hago más nada, como dice la canción del Gran Combo. Esa es una posibilidad, pero si tienes cosas pendientes por hacer, pues como que no es como tan buena decisión esa vaina, porque entonces igual te va a tocar, si te gastas la tarde haciendo una siesta, bueno, entonces tendrás que sacar tiempo del sábado o del domingo para completar cuando podría haber sido al revés. ¿Y qué ventaja tendría que fuera al revés? Que conceptualmente el sábado o el domingo son los días de descanso y seguramente que la familia tiene distintas cosas, entonces podría suceder incluso que el domingo, cuando tú tienes planeado hacer esas 3 horas que no hiciste el viernes, entonces estás el domingo y entonces el domingo en la casa de nuevo, vamos a hacer un asado ahora al almuerzo y entonces ponen la música y ponen una cervecita y vaina y tú tienes no te quedas abajo en el asado departiendo con la familia, que es legítimo y que es válido y que es muy, muy agradable y bueno para tu vida, pero está atentando contra tu plan futuro. ¿Por qué? Porque el día viernes dijiste, no, hoy es viernes, voy a relajarme. Bueno, sí, es una decisión válida. Yo lo que intento con toda esta cantaleta no es que ustedes cambien su forma de actuar, es que perciban que es posible actuar de distintas maneras y que ustedes decidan si les conviene, si les interesa o no. Bueno, entonces, cuando uno desarrolla esos 3 hábitos como costumbres biológicas casi, entonces empieza a obtener pequeños triunfos, empieza a obtener logros que tal vez no sean visibles para los demás, porque son logros en la esfera privada, pero que gradualmente te conducen desde aquí hasta aquí. ¿Qué esperamos nosotros cuando tú te gradúes de la universidad? Que por lo menos tengas esas 3 cosas perfectamente sólidas en tu forma de actuar. O sea, que una persona que se gradúa como profesional sabe organizar su tiempo y es capaz de responder por sus objetivos. Esperamos también algo de lo que hay aquí que te voy a decir a continuación. Pero como mínimo, esas 3 cosas. Ustedes tienen que trabajar en tener, en ser los que conducen su vida, en ser los que hacen, en ser los autores de las cosas que van a construir su propio futuro, no esperar que los demás se las hagan. Ya los demás, que en este caso son sus entornos familiares, un poco en algún sentido nosotros los profesores ya han hecho una parte, pero el que realmente construye el futuro no es ni el papá pagando la universidad, ni la mamá alistándote la ropa, o bueno, como sea que se desarrolle el rol en cada casa, ni los profesores enseñando, es cada uno de ustedes aprovechando todos esos recursos para lograr ese objetivo. Tener ese objetivo claro es otra cosa que ustedes deberían ya estar trabajando. O sea, ¿para dónde voy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? No, yo quiero ser estudiante de segundo semestre. No, papi, tienes que tener la visión mucho más allá. Ya entraste a la universidad, entonces tu objetivo es terminar, tu primer objetivo a corto plazo o a mediano plazo es terminar la universidad exitosamente. ¿Cómo la termine? Bueno, hay distintos sabores, distintas tonalidades, pero si tu propósito es ser profesional, tu primer propósito, tu propósito inmediato, entonces construye, da los pasos ahora, día a día, minuto a minuto, para que eso se haga una realidad. Se puede dejar también al azar a ver cómo va pasando. Y entonces cuando uno ve que personas demoran, mientras unas personas demoran los 5 años estudiando, otras demoran 7, otras demoran 9, otras no terminan porque llegó un momento en que suspendieron por alguna razón y después se pusieron a trabajar y ya les dio pereza continuar y, en fin, yo no critico ninguna de esas posiciones, ni más faltaba porque son decisiones personales, pero les invito a reflexionar sobre eso. Luego, cuando uno está independiente, se da cuenta que tiene que desarrollar otra habilidad, que es la de el liderazgo interpersonal. Es decir,
Aquí esto se refiere a la necesidad de relacionarse correctamente con las demás personas. Es el hábito de la comunicación, decimos, no, de ganar, ganar, de la negociación positiva. Resulta que muchas veces nuestra programación social, cultural, como dice aquí, nos impulsa a la competencia. Y en general, perdón, y en términos generales, ¿qué pasó aquí? Ok. Y en términos generales, uno está orientado a ganarle a los demás. A uno le dicen desde que está pequeñito, le dicen en la clase, que usted tiene que ser el mejor de la clase. Usted no tiene que dejarse joder de ninguno. Usted tiene que ganar. Y en general, pues esa es una motivación para que uno desarrolle cosas y haga cosas, pero gradualmente uno se da, a medida que uno va creciendo y deja de comerse ese cuento de que uno tiene que ser el mejor. Lo que uno tiene que hacer es muy bueno. No necesariamente si es el mejor o el peor, porque es que esas comparaciones son muy complicadas de hacer cuando somos seres tan distintos, ¿verdad? Pero sí es necesario, en la medida en que uno hace parte de un grupo social, desarrollar lo que llama la mentalidad de la abundancia, es decir, que sentirse satisfecho no por haberle ganado a los demás o no por haberse comparado con los demás, sino por haber generado una situación en la que uno se siente, se vio beneficiado y ojalá la otra persona también. Claro, si uno, por ejemplo, compara esto con 8 atletas en la pista de los 100 metros planos, 8 atletas, uno por cada carril, cuando suena el disparo de salida, a los 8, lo único que les interesa es ganar. No importa quién pierda, corren con toda su alma para llegar de primeros y ahí solo gana uno. Esa es una competencia. ¿Sí? En esos casos, pues uno simplemente, su objetivo es ganarle a los demás, ganarle a los demás. Pero, por ejemplo, en muchas situaciones en que están ustedes, por ejemplo, trabajando en equipo para resolver una tarea, a veces las personas asumen la posición de ganar aunque los demás pierdan. Y yo no hago nada, pero me anotan en el trabajo. Entonces, yo gano porque me anotan en el trabajo, pero yo no hago nada, entonces ustedes pierden porque tienen que trabajar más que yo. No, no se dice explícitamente, pero es la actitud de algunas personas. En la casa, cuando está uno almorzando, sabiendo que no hay quien haga el oficio, entonces el que termina de almorzar y deja los platos sucios y no va y los lava. Alguien los lave. Mi mamá los lava, eso no importa. O sea, le cargamos más trabajo a ella innecesariamente cuando uno podría aportar un poquito más para que la otra persona esté mejor cómoda, con mejor comodidad, con menos trabajo. Y en la vida todo es así. En la vida profesional uno tiene que trabajar con otras personas y debe desarrollar esa habilidad o esa costumbre de buscar siempre una situación en la que todos estén en la situación más cómoda o más satisfactoria posible. Cuando uno va a vender un carro, por ejemplo, dice, y hay otra persona interesada en comprar el carro, entonces hay dos formas de hacer la negociación. Yo intentar clavarme al que me lo va a comprar, tratando de intentar engañarlo para sacarle más plata, o él intentar clavarme a mí tratando de dar la menor cantidad de plata buscándole los defectos al carro, o ser honestos los dos y decir, bueno, yo primero no decirle mentiras al tipo, el carro está así, así, así. Bueno, ¿cuánto pides por el carro? Tanto. Uy, no, eso está muy caro, entonces ¿cuánto me ofreces? Tanto. Y no, yo por esa plata no lo vendo. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo, pues no hay negociación. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre la base de una negociación honesta en un punto en el cual ambos estén razonablemente satisfechos y así los dos ganan. Yo gano porque vendí mi carro en un precio que me pareció razonablemente cómodo y el otro gana porque compró el carro que quería en un precio que no le pareció excesivo y que pareció razonablemente bien. Cuando eso se desequilibra, eh, entramos en el terreno de las malas emociones, como cuando uno dice yo, con tal de que a fulanito el profesor se lo clave, a mí no me importa perder la materia. Entonces, en ese caso, perder, porque a fulanito, yo hago lo que sea para que a fulanito el profesor se lo clave,
Y no importa si yo la pierdo, si yo, o sea, no entrego el trabajo con tal de que a ese man lo jodan. Pero tú también debes resultar perjudicado, no me importa. Ese es, como dicen, un hombre enojado cava dos tumbas, la de su enemigo y la propia. A veces nos vemos en esas circunstancias, vemos mucha gente hoy en día en la calle haciendo cosas negativas de ese estilo. Daño, esto hay que dañarlo porque hay que vandalizar. Y están vandalizando cosas que se han pagado con su propia plata. O sea, no tiene sentido. Yo veía esta mañana un video de un tipo dándole clavo a los avisos del éxito de la Castellana. ¿Qué saca con eso, viejo? O sea, ¿qué clase de protesta o qué clase de protesta cree que está haciendo un tipo dándole piedra a los avisos del éxito de la Castellana? ¿Con eso qué se gana? No, porque es que el éxito es un almacén que se han torturado. Pero eso no ni resuelve ni construye, al contrario, incentiva a los demás a destruir y entonces destruyen el bus, destruyen la una cosa. ¿Y esa de dónde salió? Eso, no, es que eso es del gobierno. Y el gobierno, ¿quién lo financia? Nosotros mismos. Entonces, ese tipo de actitudes de destruir, de perder, hay que erradicarlas de la mentalidad de una persona buena. No quiere decir que no hay necesidad de protestar si uno lo siente, pero tiene que hacerlo con la inteligencia y con el grado de elevación, digamos, de evolución individual que haga ver que el que está protestando es una persona pensante, no un primate que no piensa. Entonces, el liderazgo interpersonal, otro hábito, buscar siempre la situación en la que todos los involucrados obtengan la mayor ganancia posible. No siempre todos ganan igual, porque siempre puede haber desequilibrios, pero evitar tomar decisiones en las que si tú en las que tú te veas beneficiado sabiendo intencionalmente que podrías buscar una situación en que la otra persona no pierda. Eso es ganar, ganar. El otro es el de la buena comunicación, que la buena comunicación se refiere no tanto a aprender a hablar o a escribir para que la otra persona entienda mi punto de vista, sino esforzarme de una manera científica, técnica, rigurosamente organizada para entender lo que la otra persona quiere decir. Fíjate que son dos cosas distintas. Si dos personas están hablando y cada una está tratando de que la otra entienda su punto de vista y se trata de dos puntos de vista abiertamente opuestos, pasa lo que vemos a diario en las redes sociales, que los unos dicen que es que ustedes son unos no sé qué, y esto dice ustedes son unos de qué, y usted debería entender, y ese diálogo de sordos nunca progresa porque ninguno de los dos tiene la menor intención de tratar de entender cuál es el argumento que le da sentido a la posición del otro. En los negocios, en la vida diaria, en la vida de pareja, en la vida dentro de la casa, en la vida entre estudiantes, intentar esforzarse porque nuestro hábito de comunicación, primero por comunicarnos correctamente y segundo porque en nuestra comunicación hacer primero el esfuerzo de entender al otro que hacer el esfuerzo para que el otro me entienda a mí, da muchos mejores resultados. A eso se le llama un poco empatía. Como dicen, póngase en los zapatos de la otra persona antes de continuar la conversación. Y no me refiero solo a las ideologías políticas, que son las más difíciles de conciliar, sino a las situaciones naturales de trabajo. Obviamente, ponerse en los zapatos del otro implica que todos los miembros de la comunicación, de los miembros del equipo, estén hablando con sinceridad y estén diciendo las cosas como son. Porque si tú presumes que lo que la otra persona te está contando, que sus argumentos son mentirosos, que no está diciendo la verdad solo para intentar aprovecharse de ti, entonces no hay empatía que valga porque no le crees. Y en ese caso, pues ese grupo de trabajo o esa comunicación no está funcionando correctamente. No necesariamente significa estar de acuerdo con la otra persona, implica que logren llegar de pronto a una alternativa que no es ni la del uno ni la del otro, sino a una situación diferente a la de los dos argumentos iniciales, pero que sea razonablemente aceptable para los dos que están discutiendo. Y el sexto hábito
es el de trabajar en equipo eficientemente, que requiere pues de que estos dos estén bien fortalecidos. El hábito de la sinergia o la cooperación creativa. En muchos casos sabemos que 1 más 1 da más que 2, no matemáticamente. Es como cuando se dice 2 cabezas piensan más que una. En muchos casos sabemos que actividades físicas, como por ejemplo aflojar una tuerca de una llanta, una persona no es capaz, otra bien lo intenta y no es capaz, pero si las dos suman las fuerzas, lo logran. En la vida hay demasiadas situaciones de interdependencia en las que eso tiene que aplicarse. Entonces, si una persona independiente, como ustedes van a ser una vez que logren superar su adolescencia y adquieran los derechos ciudadanos y logren formalmente diplomarse como ingenieros, ya tienen la habilidad para ser independientes. No son independientes todavía hasta tanto no la ejerzan, porque usted puede tener el diploma y sigue viviendo en la casa de sus papás, y si sigue y solamente empieza a trabajar, adquiere un primer trabajo, todavía no es independiente porque todavía está en el nido. Todavía depende, sus decisiones todavía no son completamente suyas. Usted es independiente cuando usted es el único que puede decidir sus cosas, cuando no tiene que pedirle permiso a nadie para nada, cuando se enfrenta a la terrible necesidad de decidir algo, a veces con incertidumbre, y no tiene nadie que decida por usted, como en el caso cuando estaba en la casa, simplemente si usted no sabe qué hacer, bien o mal, correcto o incorrecto, el hogar, los papás deciden lo que hay que hacer y bueno, tú vas por ese camino. Pero siendo independiente, entonces, fortalecer sus habilidades para negociar positivamente con los demás, para comunicarse de una manera productiva con los demás, para tratar de entender los puntos de vista de los demás, primero que tratar de los demás entiendan el tuyo, y para trabajar adecuadamente en equipo. Si logras desarrollar esos tres hábitos, entonces los triunfos tuyos van a ser visibles porque van a ser percibidos por toda la comunidad o el colectivo en el que tú eres interdependiente. Entonces ya la gente va a ver tus posiciones, que va a saber las cosas que lograron, vas a tener el reconocimiento de los demás, que en el entorno privado no existía, sino muy en el entorno muy privado. Entonces, 6 hábitos. Ser proactivo, definir tus objetivos y trabajar en función de ellos, administrar correctamente el tiempo, desarrollar un criterio de interacción o de intercambio, de negociación positiva con los demás, esforzarse por comprender los puntos de vista y los argumentos del otro, primero que esforzarse porque el otro entienda los tuyos, sin sacrificar ese también, obviamente, porque tienes que hacerlo también, que te entiendan a ti, y trabajar sinérgicamente. Son 6 hábitos que te harán una persona interdependiente. ¿Cómo se hace eso? Entrenándose. Es decir, cuando vas a tener un intercambio o una negociación, una conversación con tus compañeros de equipo y entran en conflicto, para un momento, reflexiona cómo lo estás diciendo, reflexiona si estás ejerciendo bien esto, mira qué posibilidades hay de que los dos extremos de la discusión estén satisfechos y busca un acuerdo. Pero eso se tiene que hacer a cada instante. Eso es como decir el manejo del tiempo. Eso no es una receta que tú pongas el horario en una cartelera y ya. Tienes que racionalizarlo. Y entonces, si definiste tu agenda, entonces todos los días tienes que desarrollar el hábito de empezar a trabajar el día. Empiezas tus actividades a determinada hora, entonces lo primero que haces es mirar la agenda para ver qué es lo que viene en el día, qué espacios tienes y en esos espacios qué vas a hacer. Y al final del día, ver qué voy a tener mañana o pasado mañana o el domingo, para prepararme mentalmente, para poderme ir a dormir después y para no tener que estar pensando en cosas cuando ya estoy durmiendo. Todo esto que les estoy diciendo se lo digo desde la perspectiva de un adulto, y ustedes como estudiantes posiblemente todavía no la perciban igual de mente clara. Pero créanme, son cosas que un estudiante, que un adolescente, que una persona joven, si las logra interiorizar y las racionaliza de una manera, yo no digo que tenga que ser perfecto desde ya, obviamente que no, porque ustedes están en formación, pero ténganlas en cuenta. Hagan el esfuerzo de revisar, por ejemplo, si ustedes están desperdiciando tiempo en cosas inútiles.
Y yo no estoy diciendo que erradiquen las cosas inútiles, porque muchas de las cosas inútiles son muy divertidas. Simplemente, cuando digo desperdiciando tiempo es, oye, no le estamos dando como demasiado tiempo a esa vaina de los videojuegos y entonces me estoy acostando a las 2 y a las 3 de la mañana cuando al otro día ando foqueado y entonces tengo clase a las 8 y a veces no voy a la clase porque no me levanté a tiempo porque me acosté demasiado tarde. ¿Qué, qué beneficios representa a la larga toda esa diversión para ese futuro que quiero construir? O peor aún, si tengo claro cuál es el futuro que estoy construyendo, analícense. Nadie les va a pedir cuenta. O sea, yo por lo menos simplemente lo digo para que tengan esto en su fuero interno, que cada uno haga ese diálogo interno con su conciencia, con su interior y decidan. Les garantizo que si logran desarrollar estos hábitos, ustedes van no, eso no garantiza el éxito, no garantiza ser multimillonario ni nada de eso. Bueno, como ustedes quieran conseguir el éxito, como ustedes lo conciban, eso es problema de cada uno y es una cosa diferente para cada uno. Pero lo que sí les garantizo es que si ustedes no desarrollan en alguna medida estos hábitos, su vida va a ir, la vida les va llevando por un camino de golpe porque cada rato van a enfrentarse a cosas que tenían que haber hecho antes y no las hicieron, y entonces hay que componer, ¿cómo se dice? Sí, componer una cosa aquí, arreglar otra cosita por allí, emparapetar las cosas, porque simplemente se les sale de control. Ténganlo en cuenta, es solo una invitación. Hay 6 características más. Estas ya no son hábitos. Voy a cerrar esta presentación para pasarme a otra. Quiero compartir con ustedes. Y es que resulta que los seres humanos somos seres inteligentes. Entonces, a veces asociamos el nivel de inteligencia de la persona con las capacidades que tiene para resolver problemas. A veces uno dice, no, es que este man es muy inteligente, este un berraco es capaz de hacer una cantidad de operaciones en la cabeza. Sí, tiene una capacidad intelectual. No, es que este muchacho es como bruto, es poco inteligente. Y asociamos la inteligencia solamente con el conocimiento. Y es un error. Obviamente, digamos, el grado de inteligencia o de desarrollo del cociente intelectual, esa vaina que llaman que es una medida toda extraña ahí, está asociado con unas habilidades y con una capacidad cerebral o con una capacidad mental. Pero no necesariamente el que tenga más capacidad mental es más inteligente que el que tenga menos. Pues es posible que esté mejor entrenado solamente. O sea que en la práctica todos somos igualitos. Pero como todas las cosas que están compuestas por distintos ingredientes, pues hay ingredientes más notables en unos que en otros. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden tener muchísimas más habilidades para la música, mientras que otros tienen menos y entonces dicen, no, yo para eso no sirvo. Y yo no, es que yo no tengo oído. Cuando es perfectamente posible que todos ustedes pudieran aprender a tocar perfectamente la guitarra. Pero hay algunas personas que dicen, no, yo no sirvo para eso, o para pintar, o para cualquier cosa. Yo soy muy malo para los deportes, solo porque no se entrenó, o porque no tuvo una infancia donde eso se desarrolló, o porque sus preferencias individuales hacia las actividades físicas no son las más fuertes y por lo tanto, sí, puede ser que no sea su fortaleza, pero entonces uno tiene la tendencia a deprimir a veces, de una manera injusta consigo mismo, a decirse a sí mismo que no sirve para algo. Cuando es una tontería, uno sirve para lo que quiera. Para lo que quiera ser, uno sirve, si uno quiere. El problema es que no es gratis, o sea, hay que trabajar, hay que esforzarse y a veces el esfuerzo cuesta bastante, pero si lo quieres, lo logras. No me cabe la menor duda. He visto casos que la gente dice, usted ni se meta a esa vaina porque usted es muy bruto, ¿cómo va a estudiar ingeniería si usted es muy malo para las matemáticas? Como si una cosa
O sea, no necesariamente esa relación tan directa, pero los seres humanos manejamos a veces esos conceptos cerrados y peor, se los decimos a usted para qué se pone a estudiar esa vaina de ética, si usted lo que tiene que estudiar es física, esa vaina de ética es relleno, falso, falso, absolutamente falso, no hay nada de relleno en el conocimiento. Como quien dice, no, es que esa muchacha está estudiando y que antropología, una vaina que no sirve para nada. Si no sirviera para nada, no existiría la carrera. Pero tenemos la tendencia a veces a soltar frases lapidarias demasiado agresivas, demasiado y carentes de verdad. Solo porque tenemos una visión corta o que a veces el que dice la frase tiene una visión corta. Hay varios componentes de la inteligencia del individuo que no están relacionados con cuántos conocimientos manejen. Sí, exactamente como dice Eduardo, gente que habla sin pensar. Hace bastante tiempo ya un psicólogo que se llama Daniel Goleman hizo un estudio con una intencionalidad de ver por qué los gerentes de las grandes corporaciones mundiales, de las grandes empresas, cuáles eran los factores de éxito. Y empezó a estudiar las hojas de vida y los logros de 188, creo que eran 188 grandes empresarios. Y encontró que había como dos grupos de cosas que eran notablemente mayores en los más exitosos. Uno era una muy buena formación académica, o sea, el haber estudiado formalmente, el haber avanzado en estudios, en profundizado en estudios. Y otro era un conjunto de características individuales que se repetía con mucha frecuencia y que Goleman calificó con un nombre genérico que es el que aparece en la lámina, las habilidades de inteligencia emocional, que no son inteligencia intelectual o relacionada con los conocimientos y con las áreas técnicas y específicas de las ecuaciones, la economía, las profesiones, sino atributos de la persona. Y llegó a la conclusión de que a medida que la persona escala más alto, estas habilidades de inteligencia emocional son más determinantes que aquellas para el éxito del individuo como en su rol de dirección o en su rol de ejercicio vital. También encontró que estas características están presentes en todos los individuos, solo que en algunos están en grados muy bajitos y a medida que el individuo madura pueden mejorarse. Pero todos tienen esas o tienen la posibilidad de fortalecer esas habilidades y son las siguientes. Autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Entonces quiero darle un par de minutos a cada una de ellas para que ustedes las comparen con su propia forma de ser y para que vean hasta dónde eso puede resultar de utilidad para ustedes ser mejores individuos. La autoconciencia es la capacidad que tiene la persona por entender de manera profunda y rigurosa sus emociones, sus fortalezas, sus debilidades, sus impulsos, sus necesidades. Es decir, es conocerse a sí mismo. Todos sabemos más o menos eso. Algunas personas no lo han racionalizado y simplemente no entienden por qué un día están deprimidos. Ahora, no es obligación saberlo, simplemente son habilidades que las personas tienen. La persona que tiene fuertemente desarrollada la autoconciencia sabe cuáles son sus valores, sabe cuáles son sus metas, sabe hacia dónde va y no se deja desviar de ese camino porque no le interesa. El que no tiene esto claramente definido todavía tiene un nivel bajo de autoconciencia, lo cual no es malo, es simplemente una característica del individuo que asociada pues a su evolución. Suele suceder que a medida que uno se envejece, pues tiene esto más claro. Y entonces, si al principio, cuando estábamos en la edad joven, ahí me aparecían cosas en el camino que yo de pronto quería experimentar o probar, pero que yo sabía que de pronto no pasa nada, o sea, y uno toma el riesgo de meterse de hacer algo que hoy en día, a mi edad, yo no pierdes el tiempo conmigo que yo no voy a hacer eso.
porque a estas alturas del partido ya yo tengo esto mucho más fuerte que como lo tenía hace 40 años cuando tenía apenas 18. La persona autoconsciente es capaz de evaluarse de forma realista sin que nadie lo esté criticando, simplemente es capaz de sentarse a ver y la cagué, estoy haciendo esto mal, debo hacer esto, lo que yo quiero hacer es esto, es capaz de autoevaluarse sin echarse flores, sin echarse mentiras. Porque es que hay personas que se autoevalúan y dicen, no, es que yo soy el más berraco. Yo sé, yo estoy muy bien y realmente están haciendo una evaluación insuficiente. Autoevaluarse es de lo más difícil que hay porque significa uno mismo criticarse. Y eso no es tan sencillo, a veces uno no es capaz de hacerlo. Pero quien no es capaz de hacerlo se puede ver superado por las situaciones y hay cosas que, pequeñas tonterías de las situaciones que enfrentan la vida que lo dejan, que lo sobrepasan. Por ejemplo, una persona que ya tiene una autoconciencia clara y que recibe una oferta de trabajo muy tentadora por un buen estatus o por una muy buena remuneración, un sueldazo, pero que sabe que ese trabajo es incompatible con lo que él cree que son las cosas correctas, no la acepta. Y no, es que si yo hago eso, si yo asumo ese puesto que me están dando, entonces voy a tener que trabajar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de actualidad, que salido de casillas, pero no, pues que usted, o sea, esa posición, ese sueldo que me están ofreciendo de ese puesto, implica que yo ayude a que se instalen esas empresas mineras en el páramo de Santurbán y yo eso no estoy de acuerdo. Pero mira que te vas a ganar 40 millones de pesos al mes. Prefiero seguir con lo que estoy, pero yo no voy a contribuir a eso porque me parece que estoy haciendo un daño a los demás. Eso no es tan sencillo porque hay personas que dicen que lo resuelva otro, yo aprovecho mi chance, ¿cierto? O sea, si yo relativizo, o sea, la persona que es muy autoconsciente, si ve que algo que le toca hacer es incompatible con sus valores o con sus creencias o con sus principios, no lo hace. Punto. Simplemente porque no le parece, o sea, no porque tenga miedo, simplemente porque yo no hago esa vaina, yo creo que eso no se debe hacer, no lo hago. O sea, que lo haga otro, yo no. Yo no voy a estar peleando conmigo mismo después diciendo que estoy haciendo una vaina con la que yo mismo estoy convencido que no se debe hacer. Eso es lo que es autoconciencia. A veces, por esa razón, es que este man es una bola, no es capaz no fue capaz, se le quedó grande, se arrugó. No, simplemente fue capaz de autoevaluarse correctamente y fue capaz de valorar esa situación frente a su forma de ver la vida y la rechazó. Así a usted le parezca que es una decisión equivocada mía, de malas, yo estoy claro en lo que estar claro en eso es ser autoconsciente. La otra es la autorregulación, que es la capacidad de dominar sus impulsos. Esta es más fácil de ver. El que no domina sus impulsos se puede dejar llevar por la excesiva alegría y entonces estando en una fiesta está eufórico y está alegre y entonces toma un trago y luego se toma otro y llega un momento en que se cae al suelo del grado de alcoholización que tiene, del grado de ebriedad y no fue capaz de dominarse, o sea, le pudo más la emoción de la alegría y perdió los papeles. O como aquel que en una confrontación por alguna tontería discute con un extraño en la calle y el extraño lo madrea y entonces le hirvió la sangre y no puede, en ese momento lo único que él ve es que lo están ofendiendo y que se siente y saca el revólver y le mete un tiro al otro por una tontería. Se dejó llevar de la ira. No es capaz de gobernar sus impulsos. Estando en una reunión, ya me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar. Ay, no, ya se va a ir. Entonces los contertulios le presionan, le meten presión. No, es que yo tengo que cumplir un compromiso. Yo quedé llegar a mi casa a tal hora, a mí me dieron permiso hasta esta hora. Ay, pero usted sí se deja joder de los papás, que no, y resulta quedándose porque la presión de los demás pudo más que su sentido de equilibrio que tenía en ese momento y se dejó llevar. Entonces no es ni autoconsciente porque se dejó llevar y no es capaz de regular sus principios. Esta es una persona que no entra en pánico cuando suceden cambios porque es capaz de gobernar sus emociones. Se puede adaptar fácilmente. A desarrollar esto es de lo más útil porque uno se puede adaptar a distintas situaciones
y en la mayoría de los casos puede resultar siendo el que maneja la situación porque es el que mejor se adapta a ella. Esto implica pensar mucho todas las cosas, implica analizar todas las situaciones y decidir con base en mi criterio, no con base en lo que los demás me dicen. Cuando uno está muy joven eso no es tan fácil, por las distintas presiones uno no quiere ser el más marica del paseo, y me perdonan la expresión. Pero a medida que uno va evolucionando, a medida que uno va creciendo, adquiere esa capacidad, o se espera que la adquiera. Claro que uno ve personas ya muy viejas que cuando se ponen a tomarse unos tragos no son capaces de controlarse, viejo, y terminan, se toman el último trago cuando ya están tirados en el piso y hay que llevarlos cargados a su casa porque perdieron el dominio de la situación. Una persona que se autorregula, que es capaz de manejar la regulación de sus emociones y de sus impulsos, no se siente mal cuando las cosas cambian o cuando ve uno diversidad de circunstancias al frente y uno es capaz de manejarla cuando las cosas cambian o cuando hay situaciones que no están muy bien definidas. Es la persona que dice, bueno, hasta aquí voy yo, este es el último trago que me tomo. Mierda, pero ¿qué? No quiero más. Y no es que me esté gobernando nada, es que no quiero tomarme una cerveza más, punto. Me voy a quedar con ustedes aquí, pero no me sirva más trago porque no te voy a recibir ninguno más. Y entonces el último, ¿no? Que mira, que empieza la presión. No, yo no quiero más. Ese es cuando yo gobierno mis impulsos, no cuando los impulsos me gobiernan a mí, es cuando estoy ejerciendo correctamente esta habilidad. Entonces fíjense que si uno tiene las que hemos visto, si uno tiene autoconciencia y autorregulación, si logra fortalecer esas dos cosas, ya está pisando a lo demás, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque tienes un poder de dominio sobre ti mismo, no sobre los demás, sobre ti mismo, que es lo que muchas veces muchas personas demoran más en desarrollar. Ay, pero es que tú parece que estuvieras aburrido. O sea, ¿por qué no quieres más trago? ¿O por qué no? No quiero hacer, no voy me voy para mi casa ya, viejo, porque ya quiero irme a dormir. ¿Qué le pareció que estamos muy aburridos? ¿Nos vas a despreciar? No, nada de eso. Estoy muy contento aquí. No, los aprecio mucho, pero ya en este momento quiero irme a dormir. Pero aquí está más bacano. Sí, está muy chévere y todo, pero ya no quiero más. O sea, soy yo el que decide, no mi instinto el que me gobierna. Y hay muchos planos, por ejemplo, cuando uno se relaciona con su pareja o con los chicos con las chicas y las chicas con los chicos en términos de relaciones amorosas. Hay a veces los impulsos biológicos se lo llevan a uno, y no es que esté mal. O sea, ni más faltaba que yo que eso sea, ni es pecado, ni relacionarse con las parejas, con el sexo opuesto es hermoso, es una faceta natural de la vida, pero hay que gobernarla. O sea, uno no puede dejarse gobernar de los impulsos simplemente porque o simplemente con el argumento de que eso es una situación natural, para después caer en situaciones que podría haber evitado. Se trata de eso. La motivación, el impulso que te permite hacer más allá de lo que pensabas. Hay muchas personas cuya motivación es la plata que le pagan. Si le pagan bien, trabaja bien. Otras personas se motivan bien porque les gusta ser el gerente por la posición visible. Hay otras personas que solamente se motivan por lograr el objetivo. Yo tengo un amigo muy querido de hace muchos años, al que uno, por ejemplo, cuando él viene a mi casa, bueno, ahora en estos meses de pandemia no, porque no nos visitamos, pero si hay una cosa notable en él es que uno le dice, mire, tengo este problema con este aparato. Nada, yo lo voy a votar porque esa vaina de ponerme a arreglarle todo eso, yo no voy a saber, usted no es capaz, le digo yo, usted no es capaz de arreglar eso, que no es capaz, con el solo hecho de que yo lo rete, lo logra, porque su motivación, su principal factor de motivación es sentir el placer de decir, lo logré, lo conseguí. Entonces la persona que tiene altos niveles de motivación se distingue por tener pasión por el trabajo, se distingue porque le gusta aprender cosas nuevas, no simplemente lo que le toca, sino van más allá. Y son personas que se muestran con mucha energía siempre.
una dosis razonable de motivación nos debe acompañar en todas las cosas que hacemos. Una dosis razonable. Siempre están buscando una mejor forma de hacer las cosas y muchas veces, aunque los hayan calificado de forma no tan buena, se sienten optimistas porque su motivación les permite ver lo que lograron, así la calificación que hayan obtenido no sea la mejor, es irrelevante para ellos porque el factor de motivación para ellos no es la calificación, sino el logro. Todos tenemos algo de eso, o sea, esas características están presentes en todos y cada uno de nosotros, entonces hay que buscar la manera de fortalecerlas. Y la última, no, hay otra más. La empatía, que ya la habíamos visto como uno de los hábitos en el cuadro anterior, que es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, como considerar también la forma de pensar de los demás junto con el resto de factores en el proceso, en el momento de tomar una decisión. Un buen líder tiene que ser capaz de distinguir y entender los puntos de vista de cada uno de los miembros de su equipo, no los suyos propios. Por lo tanto, está muy sintonizado con la forma de ser de los demás y desarrolla una habilidad especial para entenderlos. Eso incluye entender las diferencias. Y a veces en nuestra sociedad eso nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos una serie de estereotipos y de prejuicios que nos limitan o que intentan limitarnos nuestra capacidad para entender las diferencias, para entender la diversidad. Y hoy en día esas barreras deben desaparecer en un mundo como el que nos toca vivir. Yo tengo mis propios prejuicios, obviamente, yo tengo mis propias limitaciones en ese sentido, pero me precio de ser de mente abierta y de entender que esas diferencias y que esa diversidad existe y que no tiene por qué ser factor de miedo ni de rechazo. Hace unos cuantos años, 10, 15 años atrás, llegó una tarde a la Universidad Tecnológica de Bolívar un viernes en la tarde a dictar una clase de posgrados un hombre vestido de mujer. Y eso fue el escándalo más berraco del mundo esa tarde, porque en ese entonces, ¿quién es? Entonces miramos la lista de las personas que habían llegado y se llama Luis Guillermo Baptiste. Y el tipo, en ese momento decíamos el tipo, de 1,80 con el pelo largo, con gafas, con cuerpo y formas de mujer, un vestido de mujer y zapatos de tacón, pero con un vozarrón de hombre, a una clase de ingeniería ambiental, de la maestría en ingeniería ambiental. Eso fue un espectáculo patético que dimos en ese momento, pues por esos prejuicios y esas digamos, limitaciones mentales que nuestra sociedad nos ha impuesto históricamente. Hoy en día en el país nadie desconoce, o bueno, puede ser que haya gente todavía que piensa así, que ustedes buscan en internet a Brigitte Baptiste, que es la directora o que fue la directora del Instituto von Humboldt en Colombia y rectora de una universidad. Es el mismo señor que hoy en día ya tiene estatus o tiene, digamos, el rol femenino, a pesar de en su etapa anterior haber sido casado y tener hijos o hijas con una pareja normal, pero encontró ese camino, encontró su verdadera orientación o su verdadera forma de entenderse y se desarrolla como una autoridad en términos de economía y de asuntos de carácter ambiental, quizás de los más autorizados del país. Entonces, entender las diferencias, no solo étnicas y culturales, sino todas las diferencias, es una de las características que cuando uno desarrolla la empatía, enriquecen su individualidad personal. No es fácil porque hay que luchar contra cosas que a veces uno mismo tiene en su mentalidad. Tampoco es una obligación, ni me faltaba nada. Simplemente estos son referentes que yo les estoy poniendo a ustedes para que cada uno de ustedes lo revise desde su propia perspectiva. Y la última, esta sí, las habilidades sociales son la posibilidad de relacionarse exitosamente con los demás. Hay personas que son magistrales en esto porque tienen esa facilidad de entrar a cualquier grupo social así,
Son gente, el que es más hábil en esto, pues tiene mucha gente conocida, tiene algo así como lo que llaman el don de gentes, es decir, que son capaces de de simpatizar con cualquiera, y tienen muchas, digamos, herramientas sociales para conseguir cosas. Algunos de nosotros pues, en el caso mío, a mí me costaba mucho trabajo eso al principio. Todavía me cuesta algo de trabajo llegar a un grupo de personas donde no conozco a nadie y socializar rápidamente con todos. Si conozco a alguien es mucho más fácil porque pues a través de él me introduzco con los demás. Pero por ejemplo, mi esposa, que es una persona muy sosegada, muy tranquila, cuando llegamos a un sitio donde hay N personas desconocidas, totalmente que vemos por primera vez, ella con mucha facilidad a los 2 o 3 minutos está conversando con la gente, cosa que a mí me cuesta más trabajo. De eso se trata, de ser capaces de desarrollar la relación con las demás personas hacia un propósito, hacia una cosa que usted necesite, hacia una cosa que sea de beneficio común. Son como un resumen de las anteriores. Entonces, esas habilidades autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, ¿se me quedó alguna? Vamos a ver. Autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales que están descritas en estas láminas, y las voy a subir en Sabio para que ustedes las tengan a su disposición, son características que están en la personalidad de cada uno de nosotros. Ustedes revísense y verán que todas están allí, en algún grado. Puede que haya algunas chiquiticas, puede que otras sean muy fuertes en su forma de ser actual, no importa cómo sean, porque aquí no estamos buscando seres perfectos, pero lo que interesa es que tengamos la conciencia de que esas habilidades, de que esas características de tu personalidad existen, que las racionalices y que voluntariamente, si te parece, si lo consideras válido, valioso, trabajes para fortalecerlas. Esto no solamente nace con la persona, no solamente se hace, hay algo de esto en tu personalidad, pero las puedes entrenar, las puedes fortalecer. ¿Cómo fortaleces, por ejemplo, la autorregulación? Racionalizando cuando se presentan los momentos de impulso y de instinto, tomando el control, que sea tu cerebro el que domina la situación, no simplemente tu impulso biológico o tus placeres. Eso es muy difícil de hacer en muchos casos porque uno prefiere dejarse llevar por la endorfina y por las alegrías que producen los placeres, pero hay que pensar muy bien en que todo lo que tú haces tiene un efecto, y si el efecto puede ser complicado, mejor poner el control. A medida que vas creciendo, las vas a ir desarrollando, pero si haces un trabajo intencionado desde ahora, va a resultar mejor. Eso era, digamos, lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Como les dije al principio, espero que todo lo que hemos conversado a lo largo de este curso al menos siembre preguntas en ustedes. Yo no aspiro a nada más allá de eso, que lo que yo he podido, lo poquito que yo he podido contribuir con ustedes en el escenario de este curso, les despierte interrogantes y que ustedes tengan además la motivación para respondérselos. A partir de ahora, pues ya cerramos entonces las actividades de este curso. Me dedicaré a cerrar el tema de las calificaciones, que les comunicaré oportunamente en el transcurso de estos días. Les agradezco su puntualidad siempre en este curso. Les agradezco su participación activa. Les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que queda de aquí en adelante. Y pues obviamente les reitero mi disposición de estar prestando mi colaboración para las cosas que consideren oportunas a lo largo de la carrera, ya como estudiantes del programa, mientras yo sea el director,
y en todo caso mientras yo esté vinculado como profesor a la universidad. No tengo más nada sino agradecimientos hacia ustedes. Espero que todos el semestre les resulte satisfactorio a todos. Y bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio que me ha enriquecido notablemente. Que si les voy a dar clase el próximo semestre, no sabría decir todavía, porque ustedes van a ver un curso de programación, pero es posible que en el curso, que en el barrio en programación de computadores va a haber por lo menos unos 14 o 15 grupos. No es seguro que yo asuma uno de esos grupos, porque depende de cuánta gente se matricule en otras materias en las cuales actualmente yo soy el único profesor. Entonces, eso todavía está muy en borrador. Pero igual, si yo no les voy a estar dando clase, voy a estar igualmente disponible como director de programa y como profesor para atender cualquier consulta. Yo no tengo, ustedes saben, yo no tengo restricciones ni de horario ni de nada para atenderles. Entonces, ya ustedes tienen mi número, tienen mi correo, de suerte que cualquiera puede comunicarse conmigo en el momento en que quiera. Si nos llega a corresponder, de hecho, no sé si, no es seguro que todos estén en el mismo curso de programación, porque cuando llegue el momento, ustedes cada uno tendrá que organizar su horario de acuerdo a la oferta de horarios y es muy posible que queden regados en distintos cursos. Se volverán a encontrar en los cursos que son solo de ingeniería de sistemas, porque ahí sí les toca, por ejemplo, después de programación, viene programación orientada a objetos y ahí sí hay un solo curso y ahí caen todos. O habrá dos cursos, pero todos son solo ingenieros de sistemas. Mientras que en el curso de programación hay de todas las ingenierías, pues es decir, son cursos donde aparecen estudiantes de todas las ingenierías. Bueno, entonces, cualquier cosa, pues sigo a su disposición en mi teléfono, en mi correo, en mi WhatsApp. Así que bueno, nos seguimos viendo. Les agradezco enormemente nuevamente y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor, por todo. Gracias a usted, profesor. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien y cuídense mucho.